Empecemos a trabajar. Hoy vamos, como les decía en la clase de consulta, a repasar todo lo que sea diferencial y dentro de ello en particular un repaso de reglitas de derivadas de funciones bastante interesantes. Como siempre, paren, pregunten, ¿sí? No hay ningún problema. Si alguien no entendió un paso, por favor, no se quede con ninguna duda, porque la cuestión es que a ustedes los ejercicios les queden claros, ¿bien? Y nosotros buscaremos la metodología de ver cómo hacemos para que ustedes lo entiendan, ¿está? Así que no hay apuro, vamos tranquilos, pero paren, no hay ningún inconveniente en volverlo a explicar. Vamos a arrancar haciendo un reconocimiento de lo que vamos a hacer un poco, donde solamente vamos a utilizar hoy dos formulitas que tienen que ver con la definición, las definiciones que vimos antes de lo que era el incremento de una función y lo que era el diferencial de una función. Esos colores que aparecen ahí arriba son los que diferencian una fórmula de la otra. Recuerden que acá puede aparecer delta i en lugar de delta de f, y acá puede aparecer diferencial de i en lugar de diferencial de f. Tanto f como i se referían a la función. Entonces, si hablamos de incremento, la fórmula de incremento, ¿con qué definición tiene que ver? A ver, así hacemos ya, repasamos un poco de teoría. Esa parte que está ahí de f de x más delta x menos f de x. ¿En qué definición formal hemos visto? Gracias, Nahuel, son años, mentiras, es que tuve que aprender mucho con esto y bueno, ya que lo aprendí lo hago. ¿Viste qué colores te puse? Inclusive, mirá los colores, me acordaba de vos ayer cuando hacía, mirá los colores, voy a poner a Nahuel así se pone contento. Bueno, incremento. Definición que yo escribí ahí de color naranja, no sé qué. ¿Qué parte de alguna definición es esta? A ver, ¿qué dicen ustedes? Con la derivada, muy bien, Dolores. ¿Con qué parte de la derivada? De la definición de derivada, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan que la definición de derivada, nosotros decíamos el límite cuando delta x, muy bien, derivada por definición, sí, Melanie, correcto, bien, Aaron. Pero ¿en qué parte entraba en juego ese incremento? A ver si se acuerdan. Seguro que se lo acuerdan, ¿se acuerdan? Recuerden que había un cociente para hacer. No, Clemente, te me fuiste muy lejos. La pregunta es, si yo tuviera que definir acá, estoy escribiendo límite cuando delta de x tiende a 0, ustedes saben que si yo hago acá un cociente, el resultado de este límite es la definición de derivadas. Cuando se calculaba el límite, dicen, bueno, a ver, esto me da a mí la derivada de la función. Y acá dejé una fracción sin armar, que ustedes me van a ayudar a armarla, que qué era lo que decía esa función. Recuerden que delta de x acá o h es lo mismo para nosotros, ¿sí? Acá voy a decir h tendiendo a 0. ¿Estamos? Pero me falta la fracción. ¿Qué iba en esa fracción que yo puse ahí? Ay, ay, ay. Menos mal que estamos solos, no nos escucha nadie, ¿eh? ¿Cómo era la definición de derivada? El límite, delta i sobre delta x. Bien, perfecto, Dolores. Delta i, correcto, que se llamaba cociente incremental esto, sobre delta x. Entonces, ¿qué parte de eso que yo escribí ahí como incremento está en esta definición de derivada, justamente utilizando su definición súper exclusiva? ¿Dónde aparece este incremento? En el delta de i. Bien, Mayra, bien, Clemente. Ahí va. Fíjense ustedes que toda esa parte que está ahí arriba, en nuestro numerador, tiene que ver con la formulita de incremento que nosotros vamos a calcular o vamos a utilizar hoy. Esto para que ustedes relacionen que son cosas que todo tiene que ver con todo. Es decir, cuando yo estoy haciendo un incremento de una función, estoy trabajando con lo que en teoría es el numerador de la definición de derivada. ¿Bien? Perfecto. Recuerden que si yo lo escribo así nomás, esta función así como está, estoy encontrando el incremento de la función. En general, cuando x vale x sub 0, que me estoy posicionando en un punto específico y le doy a delta x un valor, o sea, un incremento, lo que yo estoy encontrando es el incremento exacto en ese punto. Si yo lo llevara a este lugar, estaría encontrando la derivada en ese punto,
Y ahí sí estamos hablando, que alguien por ahí arriba lo dijo, que no me acuerdo quién fue, creo que fue Clemente, estoy hablando de la pendiente de la recta tangente. Bien. Incremento y diferencial. ¿Qué pasaba entre ellos? Nosotros acá, cuando hallamos la fórmula del diferencial, que ustedes la demostraron con Sergio y trabajaron un montón, ¿se acuerdan que volvimos a ver dónde estaban los incrementos en Y, los incrementos en X, las restas, todas las cuestiones que ustedes podían ver? Nosotros lo que vamos a hacer hoy es, no vamos a volver a esos aspectos teóricos, sino que vamos a empezar a entrenar un poquito de derivada. ¿Está? Estos 3 ejercicios no estaban originalmente en esta clase, pero los puse como después de ver hoy lo que había pasado con las derivadas, como para repasar. Así que, si bien las diferenciales no van a ser tan complicados, nosotros nos vamos a encontrar con que nos digan, por ejemplo, escribir las funciones diferenciales de cada una de las siguientes funciones. Y aparece una función 1/3 de seno al cubo de x, y ahí está lo que me pasó hoy a la mañana con ustedes, cuando vi que la trigonométrica, una potencia, la de hoy creo que decía seno de x al cuadrado, generó un poco de diferencias sentimentales entre ustedes y nosotros, y logaritmo natural de 2x. Una definición de una función bastante complicada, compuesta en varias partes, a la cual vamos a derivar. Si a nosotros nos piden, como en este caso, escribir las funciones diferenciales, nosotros lo único que tenemos que hacer es escribir y llegar a lograr solamente esta fórmula. No tengo que ni reemplazar por un número, ni encontrar su valor, ni hacer el incremento. Directamente voy a encontrar el diferencial de la función por medio de su fórmula ya definida. ¿Cómo arranco a derivar eso? Para arrancar a derivar esto, nosotros o yo mejor dicho, lo que hice fue ponerle colores. ¿Está bien? Esos colores que yo le puse ahí tienen como finalidad que voy a derivar por términos cada color. Ese primer color que aparece en el primer término me va a permitir a mí trabajar solamente con esa parte. No me voy a preocupar por lo que está de verde. A alguno le puede resultar práctico y a otro quizás le resulte medio complicado. Entonces, ¿qué hice? Tomé esto nuevamente. Ustedes recuerden que cada uno tiene su estrategia de resolución. Yo trato de buscarlo para decir, bueno, no, como mi ejercicio es largo, yo voy a tomar la primera parte, 1/3 del seno al cubo de x, y voy a derivar esa parte acá afuera. Solo, ven que acá anda un f de x en las sombras todavía. Bueno, eso significa que yo estoy trabajando como que la página está en construcción, nuestra derivada está en construcción. Entonces, salgo de esa parte amarilla. El 1/3, como dijimos hoy a la mañana, es una constante por una función. Ese 1/3 va a quedar y voy a derivar seno al cubo de x, donde yo tengo dos posibilidades, mejor dicho, tengo que derivar dos funciones. Una de ellas como potencia, donde el 3 por regla de potencia baja, y a la función base, que sería seno de x, no la voy a tocar, pero sí le voy a disminuir en un grado el exponente, y resulta que si yo ocultara esa potencia, la función seno de x también tiene derivada por sí sola. Entonces lo que yo estoy haciendo acá, si yo tuviera que ver la tablita, estaría eligiendo una forma que dice u elevado a la n, para aprender a reconocer funciones derivadas de la tabla. Si yo elijo u a la n, u ¿quién sería? Sería seno de x, y n sería 2. Con la derivada de esta primera parte, de 3 por seno cuadrado de x, estoy haciendo n por u a la n menos 1, y este coseno sería la derivada del u'. ¿Qué hice una vez que apliqué la reglita? Acomodé un poco, que en este caso fue solamente simplificar esos dos 3. ¿Alguna pregunta de esa derivada? ¿Se entendió? Pregúntenme, miren que no hay ningún problema en volverla a explicar. Ninguna. Bueno, pasamos a la derivada de color verde. ¿Está? Parece que fueran dos cosas que no tienen nada que ver entre sí, sin embargo las dos forman parte de mi función. La derivada del logaritmo natural. Ese logaritmo natural, en particular este que estamos por derivar, tiene la forma del logaritmo natural de alguien más que x. Entonces a eso lo vamos a llamar u. ¿Sí? Ese u que yo llamé ahí, ese primero. ¿Qué pasó, Nahuel? ¿Qué pasó con ese primero? A ver, no te entendí. Sería y' igual. A ver, espera la pregunta. ¿Vos decís el trigonométrico?
volvamos atrás y vemos a ver qué es lo que me estás preguntando. Así, vamos a sacar esto. Ahí está. En ese ejercicio que está ahí, es que veo la tabla y lo único que pasa es que me confundo. Bueno, mira, en ese ejercicio que está ahí, yo voy a escribir acá arriba, no lo escribí porque era medio difícil de escribir y yo no tengo la tecnología. Mirá, vos tenés una función elevada al cubo. ¿Ese cubo de quién es? Cuando está metido ahí en el medio, el cubo es de la función trigonométrica. Si a veces te perdés, es como si estuviera escrito así, mira, seno de x, todo eso elevado a la 3. ¿Bien? Entonces, si vos ahí mirás esa forma que yo lo escribí, tiene el formato de u elevado a la n, donde u va a ser la función seno de x. ¿Está? Entonces, lo que vos hiciste es eso que vos ponés u' por coseno de u, sería si la función hubiese dicho así, Nahuel, mirá. Seno de x al cubo. Esa sí es seno de u. ¿Se ve? Donde lo que está dentro de la función trigonométrica, el argumento ese, es el que es una función compuesta. En cambio, en este lugar yo tengo una función común que sería seno, pero que está elevada a un exponente. ¿Se entiende la diferencia? Si hubiese sido seno de u, este que está acá abajo, entonces ahí sí tenés razón. Tu derivada, vos vas a buscar la tabla, el modelo que dice seno de u. Y de ahí vas a encontrar lo que vos dijiste, sería u' por el coseno de u. ¿Estamos de acuerdo? Bien, perfecto. A veces esta notación con ese exponente ahí adentro, la función trigonométrica, marea un poco. Ustedes recuerden siempre dos cosas. Si existe la función seno, coseno, logaritmo, tangente, lo que sea, nunca está sola, siempre tiene un argumento. Y si hay una potencia, no puede ser que diga seno al cubo y la x aparte. Entonces, si ustedes se marean escrito de esta manera, quizás eso mismo escrito de esta otra manera, hay gente que lo puede ver más fácil. E identificar en la tabla la correcta. Y no equivocarnos en la elección de la tabla, porque ahí es donde sonamos. ¿Se entendió, chicos? Bien, Nahuel. ¿Alguna pregunta más? ¿De la primera? Bien, pasamos a la segunda. En la segunda, por ahí se ve un poco más simple, porque dice el logaritmo de 2x más 1. Si yo voy a trabajar con la tablita, ¿qué pasa? Cuando aparece el logaritmo, o aparece x o aparece algo más complicado. Bueno, adentro de nuestro logaritmo, en el argumento de ese logaritmo, apareció un 2x más 1. Eso sería lo que nosotros vamos a llamar u. Y si yo hiciera la derivada de esto, sería, vamos a mirarla acá mismo, 1 sobre u por u'. Ese 2, ustedes lo pueden hacer de esta manera, como 1 sobre u por u', o tranquilamente pudieron haberlo hecho directamente como 2 sobre 2x menos 1. Yo lo hice en dos pasos, nada más que para que ustedes no se confundan con la derivada que siempre que aparece el logaritmo natural ustedes ponen que es 1 sobre x. Esto solamente es exclusivo si la función que me dieron es logaritmo natural de x. En nuestro caso es logaritmo natural de algo más. Bien, nuestra derivada va a ser 1 sobre ese algo más multiplicado por la derivada de ese algo más. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Se entiende? Entonces, una vez que yo tengo las dos derivadas calculadas afuera, yo las hice aparte, no es obligatorio esto, ustedes lo pueden hacer todo de una. ¿Qué voy a hacer con los dos colores? Voy a armar, porque a mí me están pidiendo encontrar el diferencial. Para encontrar el diferencial necesito la derivada de la función. Pues bien, acá está, puse la primera parte del ejercicio que derivé de color marrón como primera parte de mi derivada, y a eso le sumé la derivada de la segunda parte. Y la derivada general de la función f de x es f' y nos queda todo eso que está ahí. ¿Eso es el diferencial? No, esa es la derivada. Para llegar al diferencial, lo que yo voy a tener que hacer es recordar la formulita. ¿Qué decía la formulita? Que el diferencial es igual al producto de la derivada de la función por diferencial de x. Entonces a nosotros, lo único que a nosotros nos quedaría en este caso en particular, cosa que va a ser muy fácil de agregar, es
ponemos en este lugar nuestra derivada que encontramos recién, todo eso que se los dejo para ustedes después cuando tengan su tiempito, y lo multiplicamos por diferencial x. ¿Qué fue lo que encontré acá? Encontré la fórmula o la función diferencial. No estoy encontrando ni cuánto vale el incremento, ni qué valor tiene el diferencial. No sé si es más grande o más chico, cuál de ellos es mayor, cuál mide menos. No sé nada. Lo único que yo encontré es la expresión algebraica o la función diferencial de f. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué finalidad tiene hacer un ejercicio de estos? Practicar derivadas. Por lo general las derivadas que van a aparecer acá no son tan difíciles cuando hay números, cuando tenemos que reemplazar, como van a ver después. En este caso está puesto para repasar el concepto de las tablitas de derivadas. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta? A ver qué pasa con el equipo. Vamos, pregunten todo lo que sea necesario. Si no, yo me aburro acá, hablo solo y quedo acá medio, me duermo. Pues. Tengo clase hasta las 9, así que... ¿Entendiste, Clemente? Bien. ¿El resto? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Podemos pasar al segundo, entonces. Anímense a preguntar. Miren que después, yo siempre les digo lo mismo. Si ustedes no preguntan ahora, después las preguntas las hacemos nosotros. Vieron que las preguntas nuestras suelen ser un salvavidas de plomo, porque nosotros queremos hacerla para ayudarlos y los terminamos hundiendo. Entonces, ahora ustedes pregunten todo y lo solucionamos. Después vemos a ver cómo nos arreglamos nosotros. Pero si entendieron, podemos continuar. A ver, Malena, bien. Entonces te quedaría toda la derivada de la función por diferencial x. Exactamente. Bien, lo que vos tendrías que hacer, Malena, es a todo esto, si querés, voy a tachar porque esto no sería ya. Acá le pones todo eso que es tu derivada multiplicado por el diferencial de x, me va a dar, o mejor dicho, voy a encontrar de esa manera el diferencial de la función. Y ahí estaría la fórmula correcta. ¿Bien? Perfecto. Entonces, podemos seguir. Bien, Malena, de nada. Podemos seguir entonces un poco con el segundo ejercicio, que también tiene como intención, además de hallar un diferencial, hacer una derivada un poquito interesante. Vamos a ver qué pasa con la derivada que viene. Otra vez, busco los términos. ¿Sí? Acá en el oscuro voy a trabajar con la derivada. Entonces, separo por colores los términos, donde en el primer término, x por logaritmo de x, que está de color amarillo, la voy a derivar ahí afuera. Tengo un producto, una derivada de un producto, entonces yo lo que tengo que hacer ahí es recordar que cuando estoy en un producto, si quieren, ustedes pueden trabajar, lo que yo tengo que derivar es u por b. Había una reglita que decía u', que sería 1, por b, más u, que sería x por b', que acá sí, como dice el logaritmo de x, su derivada es muy simple, es 1 sobre x. Una vez que armé el formato de multiplicación, solamente me queda simplificar, en este caso, esos dos, y llegué a la derivada de la parte amarilla. Una derivada fácil, con funciones simples, pero recordando que aparece una multiplicación. Y así como hoy a la mañana surgió la pregunta de que qué pasan las integrales con las sumas y las restas, en las derivadas, cuando hay sumas y restas, yo puedo derivar término por término, pero en la multiplicación voy a tener que aplicar una formulita. Entonces, es recordar la formulita, primera parte o primer término, ya está derivado, pasemos a ver qué pasa con el término que está en el medio. ¿Sí? Cuando voy al término del medio, ese color rosado, ¿qué pasa acá? Y acá hay una aclaración, esta es una derivada que puede generar alguna discusión. Fíjense algo. Yo tengo e elevado a algo, a 1 sobre x. Entonces, lo mismo que con el logaritmo, yo tengo dos opciones. O elijo e a la x, o elijo e a la u. ¿Cómo sé en la tablita cuál de las dos me conviene elegir? En realidad no es cuál me conviene. Tengo que elegir e a la u. Porque al no estar x solo, esto no me habilita que la derivada sea fácil. Entonces, ¿cómo era su derivada si es e a la u? Es e a la u por u'. Y ahí encontré la fórmula o la forma que tiene la derivada. Pero me encuentro con un problema. Si yo voy a derivar, esta primera parte es e a la u y todo esto que está acá es u'.
¿Y por qué tuve que hacer todo ese trabajo? Porque el u que yo tengo allá arriba, si ustedes lo miran, que sería 1 sobre x, es un cociente. Entonces, en el u', yo tuve que hacer la reglita del cociente para derivar dos funciones, que sería u sobre e. Bien, queda bastante complicado ahí. El e a la 1 sobre x va a aparecer igual, siempre se mantiene cuando lo derivo, la misma función e, pero en lo otro puedo simplificar 0 por x, lo puedo resolver y se me va, y queda directamente. Dice, si nos damos cuenta, ¿podríamos poner directamente el segundo paso? Sí, sí, vuelvo a lo mismo. Acá, no, Dolores, a ver, lo que yo le dije al principio, cada uno decide cómo hacerlo a su manera para que lo entienda, ¿bien? Vos tranquilamente pudiste haber evitado este paso que está acá y trabajar con esto que queda acá abajo. Ningún problema. El problema es que cuando ustedes trabajan así rápido, yo te digo lo que he visto, en lugar de poner menos 1 sobre x acá, ¿sí? Esa derivada la hacen como un cociente y ponen como que queda 0 sobre x al cuadrado. Y no recuerdan, por hacerlo medio rápido si querés, la reglita del cociente. Ahora, si vos a este paso lo sabés resolver en el aire, inclusive yo acá lo armé y todo. Fíjate que puse 0 y todo eso. Eso no es necesario. Yo lo hago nada más que para que aquel que por ahí no lo vea se dé cuenta que de dónde viene. Pero cada uno puede hacer los pasos que considere suficiente y que se entienda. ¿Bien? O sea que esto no es obligatorio. Solamente es mi forma de cómo voy armando todas las integrales. Cada uno tiene sus procedimientos que a veces son más largos y otras veces son más cortos, depende de cada uno de ustedes. ¿Vamos? Bien. Y me queda por último derivar el último término que dice logaritmo natural de 3, que ustedes me van a decir cuál es la derivada del logaritmo natural de 3. A ver, ¿quién se anima y me ayuda? 0, dice Aaron. ¿Por qué? ¿Están todos de acuerdo? A ver si acá aparece el coincido, ese que ustedes siempre dicen. No sé, Aaron, yo no quiero confirmar tu 0, pero vamos a esperar a ver qué otra cosa aparece. Fuiste el único que largaste 0 así de una. ¿Eh? Coincido, bien, ahí está. Qué buen grupo. Ustedes o se hunden todos o se salvan todos. Eso es lo bueno de este grupo, porque es una constante. Muy bien, Aaron. Perfecto, genial. Logaritmo natural de 3 es un número. Su derivada, como dice Aaron y todos los que apoyaron su voto, es 0. Una vez que hice toda esta ensalada, voy a resolver la derivada y la armo directamente. Entonces, ven, hay gente, yo no quiero decir que ustedes lo hagan, pero hay gente que pasa desde este ejercicio a este ejercicio que está acá, y si está bien es totalmente válido. ¿Está? No hay ningún problema en la cantidad de procedimientos. Fíjense lo que yo hice acá, que lo vamos a revisar por las dudas. Logaritmo natural de x más 1 vendría a ser esta primera parte, que acá ya no distingo por colores porque ya estoy poniendo la respuesta final. En la segunda parte a mí me había quedado e a la 1 sobre x por menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces, como en el ejercicio original en el medio tenía un signo menos, acá aparece este más por culpa de este menos, ¿sí? O sea que a nosotros nos hubiese quedado, si quieren, lo vamos a escribir, si nosotros hubiésemos escrito, acá había un menos. Ese menos con este menos hacen que aparezca este valor de más. ¿Y por qué queda e a la 1 sobre x como numerador? Porque multiplico numerador por numerador y denominador por denominador. Y esa es la derivada de esa función que nosotros estamos trabajando. ¿Se entendió? ¿Qué nos quedaría? ¿Qué nos pidieron? No nos olvidemos lo que tenemos que hacer. Nos habían pedido hallar el diferencial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para hallar el diferencial de esta función? Vamos a, muy simple, vamos a eliminar acá, así no volvemos a hacer todo. Acá le vamos a poner diferencial de x, la función diferencial, que va a ser igual a ¿quién? A toda la derivada que nosotros acabamos de armar recién, multiplicada, perdón, acá es diferencial de y, ya lo vamos a arreglar, multiplicada por el diferencial de x. Recuerden, ese error que yo cometí es grave. Ahí está, ahora sí. El diferencial de la función es la derivada por el diferencial de x. ¿Alguna pregunta hasta acá? No ha aparecido ni un número, no hemos reemplazado nada, no sabemos ni de qué se trata.
Solamente estamos encontrando la función diferencial de y. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya pueden ir preparando el mate de té, entonces así podemos seguir. Si vamos bien, muy bien. Bien, Mayra. ¿Viste? Mayra en esto se luce. Ustedes no saben, genial, Malena. No saben cuando la tenía en sexto año cómo hacía estas derivadas. Increíble. Te estoy ponderando, Mayra. Así, a ver si tiran un centro. Te estoy tirando un centro. Ya se durmió. Bueno, muy bien. No entremos en detalles, Mayra. Sigamos. Última derivada, última función diferencial que vamos a encontrar con una función muy simple. ¿Está? Yo tendría que dejárselos acá para que lo hagan solo, pero como estamos en clase de consulta, vamos a trabajarlo entre todos. La función es el logaritmo natural de alguien. Cuando digo ese alguien, me tengo que fijar si es X o si es alguien más. Muy difícil que sea X, no es por ser decir cosas que no son, pero es muy raro que aparezca el logaritmo natural de X, es muy raro que aparezca e a la X, seno de X, pero bueno, siempre hay que estar presente en analizar que no es nada malo lo que aparece acá adentro, sino que voy a tener que hacer, cuando yo haga la derivada que aparece ahí, si ustedes se fijan, todo esto que está acá, esta primera parte que está en blanco, corresponde a lo que en la función original y en la tablita nosotros teníamos como logaritmo de u, ¿está bien? Donde aparece 1 sobre u, que yo lo escribo tal cual, multiplicado por el u'. Yo lo hago en esta forma. Hay chicos, profesores, y ustedes también lo pueden hacer, que directamente hacen esto, miren, hacen u' sobre u. Y es totalmente válido. Yo me acostumbré a hacerlo de esta manera, ¿por qué? Porque acá identifico si hice bien la derivada. A veces lo escribo acá y me queda un montón de cosas juntas, como va a quedar al final. Entonces, la derivada de u', en este caso es un cociente, voy a la reglita de vuelta, sería u' por b menos u por b', ya derivé. Todo esto es fórmula. Acá no hice mucha elaboración, porque era muy fácil la derivada, pero sí hice un trabajo de reconocer que había un cociente dentro del logaritmo natural. Ese cociente me permite hallar la fórmula esa y paso de ese modelo que está ahí a escribirlo un poquito mejor para nuestra derivada y resulta que la derivada me queda de esa manera. A ver, esto es lo que por ahí nosotros les decimos siempre. Si ustedes no están seguros, nuestra derivada termina acá. Pero si yo tuviera que reemplazar por un número y por un valor específico que sea un número, yo sé que hay calculadoras, miren, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 valores que tendría que reemplazar esa X. Si yo trabajo algebraicamente un poco, aunque corra un poquito de riesgo, solamente reemplazaría en esta función si es lo mismo la derivada. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice acá? En la primera que está de blanco, lo que yo hice fue, en primer lugar, simplificar una x de ese con una x de ahí. Bien, entonces en nuestro denominador me quedaría 2x. Vamos a ir haciendo el cálculo acá al costado, como para que vean que no es nada de otro mundo lo que se les pide, solamente lo que les estoy diciendo. Esto no se lo vamos a pedir, pero miren que siempre hay que estar atento a que pueda aparecer alguna preguntita. Ahí en el denominador me quedaría eso. Y lo que hice arriba fue, como tengo un signo menos adelante de este paréntesis, cancelé 2x con 2x y directamente me queda 1 positivo. Ven que no es nada de otro mundo, es solamente una simplificación y una cancelación que me achica semejante ejercicio de derivada a un poco más simple. Hago propiedad distributiva, 2x por x me da el 2x que está al cuadrado aquí debajo, y menos 1 por x me da menos x que está ahí. ¿Bien? Y esa sería nuestra derivada. Nuevamente, si nosotros estamos buscando diferencial de y, lo que vamos a hacer es, a esa derivada, en forma genérica, la vamos a multiplicar por su diferencial. Y encontramos lo que el ejercicio nos pedía, que ¿qué era? Encontrar la función diferencial. ¿Alguna pregunta? Terminamos los 3 y repasamos ejercicios de derivada. ¿Qué dicen ustedes? A ver si entendimos o no entendimos. A ver. Mayra, no. Aitana, bien. Sí, sí, perfecto. ¿Alguien? Sí, mejor en este. Clemente, algo que te voy a decir algo que es muy
que lo deben haber repetido 100 veces. Cuanto más ejercicios hagas, te vas a dar cuenta la confianza que da esa mecánica de resolver ejercicios. Por eso vos decís mejor en este, porque este era uno de los ejercicios más difíciles que los anteriores. Y sin embargo, como uno ya va más o menos entrenando y va viendo que aparecen o un cociente o un logaritmo, entonces empezás de a poquito a ver que las tablas y las fórmulas que te van dando directamente ni las vas a usar. ¿Por qué? Porque me parece que es mucho más simple. Bien, 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 perfecto. Genial, Clemente. ¿El resto? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a conectar otros, son 14:36. Antes que se corte, si les parece, nos conectamos un ratito más, 15 minutos y hacemos un ejercicio de diferencial con valores, donde vamos a usar números ahí y vamos a ver de qué se trata. Y después queda uno para mañana que lo van a trabajar seguramente con Karina. ¿Estamos? Nos reconectamos, chicos.